Amigas, amigos, un video más desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián. Recuerden que este no es un estudio profesional y si entra algún sonido de la calle, no nos distraemos. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida nuevamente a un director de teatro que es conocido porque ha hecho muchas obras especialmente relacionadas con el teatro barroco, con esta etapa de oro del teatro barroco en México y también en España. Y precisamente en este tiempo navideño, pues parte del teatro barroco tienen que ser las pastorelas. Bienvenido, Francisco. Gracias, padre. Un gusto saludarlo. Acércate un poquito para acá, porque si no, como dicen, el que se mueve no sale en la foto. Muy bien. Francisco, ¿por qué no nos hablas antes de decirnos dónde va a estar esta pastorela, el origen de las pastorelas? Bueno, vamos a decirlo que el origen de la pastorela, el origen de representar la natividad es precisamente con San Francisco de Asís, el cual fundará la orden de los franciscanos, y es precisamente que esta orden llegan los primeros tres franciscanos, como usted mejor lo sabe, en 1523 llega Fray Pedro de Gante a esta ciudad y allí inicia esta labor de evangelizar, de traer el nuevo conocimiento de la religión católica. Y Fray Pedro de Gante se le ocurre una gran idea: ¿por qué no traducir al náhuatl los cantos de adoración a la Virgen y al Niño Dios? Y así inicia esta tradición que todavía celebramos en nuestros días. Pedro de Gante, allá en la capilla abierta que estaba en Pedro de Gante, en la calle Pedro de Gante y Madero, inician las representaciones de la pastorela. Me detengo un momentito porque, bueno, para la gente que no conoce mucho de la Ciudad de México, hay que recordar que cuando llegan los franciscanos a México, van a fundar en esta zona donde está la Torre Latinoamericana, el famoso convento de San Francisco, que le llaman el Grande, porque después vendrán otros como el de Tlatelolco, el de San Diego, el de San Cosme, ayer el Grande. Y como los indígenas no tenían mucho gusto en entrar a las edificaciones porque ellos celebraban el culto siempre al aire libre, los franciscanos hacen una cosa que se llama capillas abiertas, donde ellos, los monjes, sí están bajo techo, pero toda la gente que está escuchando la predicación, la enseñanza, participando en la liturgia, están al aire libre. Regresando un poquito, Francisco nos dice entonces, los franciscanos comienzan a traducir los cantos de adoración del náhuatl, del español al náhuatl. Del español al náhuatl. O sea, un trabajo pues realmente de traducción importantísimo en aquella época. ¿Y luego qué pasa? Bueno, empiezan a traducir y, como dijo usted, se crea la capilla abierta. Los mesoamericanos, los indígenas, los mexicas y los demás pueblos no les gustaba entrar a los templos religiosos. Entonces, para que pudieran recibir los sacramentos, pudieran recibir la comunión los indígenas y el bautizo sobre todo, pues se crean las capillas abiertas, que es la idea como la capa de San Martín. Entonces es como una capa abierta, y en esta capa abierta, que le decimos capilla, se va a llevar a cabo la representación. Y los franciscanos todavía se les ocurre algo maravilloso: colocar en la parte de atrás de las paredes testimonios bíblicos o pasajes bíblicos, para que el indígena visualmente se le queden grabados aquellos pasajes. Y ya salen los actores, los padres, y representan estas obras junto con la comunidad. Y ahí es donde aparece la pastorela, que unado con las posadas que surgen, como usted lo ha dicho muchas veces, allá en la Colma, pues se fusionan y crean esta gran tradición en el siglo XVI, en la formación de lo que sería este país, este México. Y alguien muy importante, que es un periodista, que es un escritor, un pensador, novelista, José Joaquín Fernández de Lizarde, escribe su pastorela La Noche Más Venturosa y recoge toda esta tradición de 3 siglos. Y Lizardi le escribe todavía en el virreinato, 1817, escribe esta pastorela en 2 actos, que es su título original, y con esto inicia la nacionalización de los bienes de la iglesia, voy a decirlo así, porque se vuelve parte de nuestro patrimonio como nación, la pastorela, a partir de la de Fernández de Lizardi. Y es una pastorela muy interesante, es una pastorela en la que él dice que deben ser utilizados los temas bíblicos con cuidado, los temas históricos, y sobre todo debe ser
un diablo jocoso, pero un diablo muy inteligente. Y aquí no le pone diablo, le pone el nombre de Lucifer. Ujú. Muy bien, entonces recapitulando un poquito, las pastorelas empiezan como una representación de los eventos bíblicos. ¿Por qué? Porque los misioneros eso es lo que intentaban, que se conociera la historia del nacimiento de Cristo, vamos a decir, el paso desde Nazaret hasta Belén, todo aquello, y poco a poquito se va a ir desprendiendo la parte bíblica para ir añadiendo una parte anecdótica, una parte de ficción. ¿Por qué? Porque lo único que nos dice el Evangelio es que aquella noche los pastores estaban en vela, se aparece un ángel y les dice, vayan a buscar al niño. ¿Cómo lo van a encontrar? Es un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Y ahí termina lo que se habla de los pastores en la Biblia. No se menciona más cuántos eran, cómo vestían, qué le llevaron al niño. Eso no se menciona. Y entonces aquí viene ya el mundo de la ficción, donde alguien dice, vamos a poner a un pastor que represente la pereza, a otro pastor que represente la tentación de la lujuria, a otro pastor que represente la ira, la soberbia, es decir, los impedimentos para que puedan llegar a adorar al niño. ¿Y quién es el que va a poner estos impedimentos? Evidentemente, alguien inteligente. ¿Por qué? Porque si es alguien tonto, pues no van a caer en la trampa los engañados. Y por lo tanto, Lucifer, que es uno de los nombres más antiguos del demonio, el maligno Satanás, es el que va a intervenir. Pero como se dan cuenta aquí, como dice Francisco, ya entra aquí, más allá del aspecto bíblico, una parte que intenta hacer reflexionar, pero también hacer que la gente se divierta. ¿Por qué? Pues porque divirtiéndose como que entra más fácilmente la lección, ¿no? Claro, y eso, bueno, eso que entra más fácil en la lección divirtiéndose, eso es una frase de Horacio de hace 2000 años, ¿no? Que hay que divertir enseñando. Y Lizardi lo hace así en toda su obra. Por eso el Perquillo Sarmiento, y por eso esta pastorela nos va a divertir y nos va a enseñar y nos va a llegar a cuestionar de los valores que manejamos como individuos y como siempre caemos en los mismos, vamos a decirlo, errores o pecados. Pues es que por eso se llaman pecados capitales. Ahora, esta que mencionas es la primera pastorela, No, la de no. Joaquín Ah, no, López de sí, Lizardi. o sea, Joaquín Fernández de Lizardi nada más escribe esta pastorela. Escribe esta pastorela porque él era un hombre de su tiempo, de ver teatro, de ver todas esas pastorelas, él decía vulgares, chuscas que no tenían nada que ver. Entonces, él escribe esta pastorela y sintetiza todo este periodo de 3 siglos, de todo este tratamiento que han tenido los nacimientos, que han tenido, vamos a decirlo, los diablos, los demonios, en toda la época novohispana. Y creo que el diablo es la mejor forma de burlarse, de romper ese orden en el mundo. Y es por eso tan interesante y tan divertido que nos encanta. Ahora, fíjense, esto de las tentaciones, pues comienza desde el inicio de la Sagrada Escritura. Adán y Eva caen en un engaño y precisamente por eso pierden el encuentro con Dios. Más aún, ellos ya tenían el encuentro y ellos, precisamente por una tentación, pierden el paraíso. Ahora, la idea es que los pastores vuelvan a encontrar el camino al paraíso. Y el demonio lo que quiere es, no, vamos a hacer que caigan en el camino. Y precisamente en las pastorelas vamos a ir viendo quién va a ganar. Si va a ganar el demonio, si van a ganar los pastores. Y aquí viene un punto importante también que no hemos mencionado. A veces los seres humanos tenemos una capacidad tan limitada para entender las cosas que necesitamos que alguien, puede ser nuestra conciencia, pero recuerden que la voz de Dios es la conciencia, esa voz necesita una ayuda a través de ¿qué? ¿Están adivinando? De un ángel de los ángeles. Si no aparece un ángel en la pastorela, parece que el demonio gana, ¿no? Pues, yo diría que sí, 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 sí. Por eso en las pastorelas es obligatoria la presencia de un ángel que venga y que reoriente, que les diga qué están pasando, qué están haciendo, e incluso al final de casi todas las pastorelas hay un enfrentamiento entre quien representa el bien, que es el ángel, y quien representa el mal, ¿no? Sí.
Pero aquí, a diferencia de las pastorelas, aquí hace algo muy interesante Lizardi. Aquí no hay enfrentamiento. Deja que los pastores vayan tomando conciencia a través de su camino, de las peripecias, y el ángel aparecerá hasta el final solamente para conducirlos a donde está esta cueva donde van a ser el Salvador. Esa es la gran diferencia con Lizardi. Deja que el ser humano se concientice y ellos mismos reflexionen sus errores para poder llegar al sitio. O sea, lo que decía yo hace un momento, Dios habla a través de la conciencia de ellos y precisamente un pastor empieza a cuestionar a otro. Aquel pastor que se deja llevar por su conciencia hace que el que no se deja llevar por su conciencia, oye, ¿qué te está pasando? Y de esta manera la pastorela nos recalca que ese ángel que llevamos en nuestra mente, llamado conciencia, es el que nos puede hacer que no caigamos en el error. Y me parece muy importante, Francisco, porque en este tiempo en que hay tantas invitaciones a la borrachera, a la droga, a la lujuria, al robo, al secuestro, a lo mejor, a ver que se me aparezca un ángel y entonces le hago caso, que aparezca con su luz de bengala. No, no se nos va a aparecer así, pero quizás aquí sí se puede aparecer. Ahora, ¿esta pastorela se presenta cada año? ¿Tú qué piensas que sí o no? Bueno, ¿qué le voy a decir? Hace 22, en el 2000 precisamente, usted me dejó presentar la pastorela en el altar mayor, en la Catedral Metropolitana. Ahí inicia esta pastorela. Luego en el 2002 la hicimos en el Zócalo. Vio el padre, era muy chavo, dijo, bueno, sí, eres buen director, te invito y hagámoslo en el Zócalo. E hicimos en el Zócalo, en el Gran Sopor, la pastorela. Y en aquella época todavía estaba Alejandro Aura, quien fue que nos apoyó para hacer esta gran pastorela. ¿Se acuerdan que la maestra es Silvia Lozano? ¿Con el ballet? Con el ballet de Silvia Lozano montamos varios cuadros dancísticos dentro de la pastorela y los diablos eran personajes en mojigangas de 5 metros de altura. Fue una pastorela como para unas 80,000 personas. Sí, no, fue una pastorela monumental y en verdad que fue, en ese año nos nombraron el mejor espectáculo de la Ciudad de México. Qué maravilla. La pastorela de aquello. Y así inició la tradición para que yo la montara año tras año. Luego la montamos en la que siguen montando en la catedral y luego en el antiguo ayuntamiento. Ahí en el antiguo ayuntamiento la montamos y luego corríamos a dar función a la catedral, luego íbamos al convento de Regina, luego al Museo de la Ciudad de México. Entonces en estos 20 años hemos habitado con la pastorela el centro histórico. Y este año volvemos a un convento franciscano que después se volvió dieguino, que es el convento de Churubusco, que ahora es el Museo Nacional de las Intervenciones, y ahí va a ser este año la pastorela de la noche más venturosa de Lizardi. A mí me da mucho gusto esto porque también hay que distinguir que el teatro, como esta obra, no es únicamente un aspecto religioso. ¿Por qué? Porque de repente hemos visto algunas discusiones donde se van a prohibir imágenes religiosas en determinados lugares. Se van a prohibir determinadas cosas en determinados lugares cuando, a ver, esto es teatro, esto va más allá de la parte de evangelización. Es cierto, si alguien lo quiere ver como una parte evangelizadora, está bien, pero también es teatro. Por lo tanto, son artes escénicas y esto no se puede quitar de repente nada más porque alguien dice, no, es que es un país laico. Esto no tiene nada que ver con un estado laico, como te sucedió con la representación de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Ah, no, sí. Pues había una situación con Sor Juana de que era monja, pero fíjese que algo más interesante, tiene usted toda la razón, dije contar esa anécdota. Estamos en tiempos complicados, pero hace 2 años hubo un evento y montamos Sor Juana Inés de la Cruz en un festival, y yo por ser hombre, y eso fue delicado para mí, por ser hombre no pude participar porque participaban puras mujeres. Digo, pues Sor Juana es mujer, ¿no? O sea, son de las otras cosas que uno se va enfrentando. También los gobiernos de pronto decían, somos un estado laico y no puedes participar con una obra religiosa. Digo, no es obra religiosa. Sor Juana es una gran escritora. Y bueno, se entonces, van sumando cosas. Vamos a quitar al cura Hidalgo de los billetes y de la historia, vamos a quitar a la Virgen de Guadalupe que tomó en las manos, vamos a quitar a Sor Juana Inés de los billetes. Bueno, lo más importante, nuestra Constitución, ¿qué día la celebramos? El 5 de febrero, el día en que martirizaron a San Felipe de Jesús en Nagasaki, en Japón. Y es a partir de ahí que le debemos a
a este santo le debemos que la Constitución del 24, del 57 y del 17 se celebre el día de este santo, ¿no? A veces cuando tenemos esos pensamientos que se llaman maniqueos de que todo es oscuro, todo es luz, yo creo que eso está mal. Hay que tomar aquello que forma parte de la cultura en general, como parte de una nación, y evidentemente el que no quiera tomar esta parte del teatro como una cuestión religiosa, pues que lo haga. Pero no podemos borrar que Sor Juana Inés de la Cruz escribía sonetos, escribía poesía y que era monja. No lo podemos evitar, porque teníamos entonces que destruir todos los cuadros de arte religioso que hay en los museos. Y creo que esto no, evidentemente no sería correcto. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito. Aquí la invitación para ir a ver la pastorela que se llama La noche más venturosa. ¿De quién? José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. ¿En dónde? En el Museo de las Intervenciones, que está ex convento de Churubusco, que está en Coyoacán, está a 2 calles del Metro General Anaya, y vamos a tener representación, y en la compra de su boleto vamos a tener por la chef Elvira Barca un delicioso tamal gourmet en hoja de plátano con champiñones, acompañado con un delicioso ponche que el padre probará ese día. Y nos buscaremos recrear, como en el barroco, llenar los 5 sentidos de los que vayan a ver nuestra pastorela. Bueno, y con la compañía Novo Fénix, Novo Hispano, ¿de cuántos actores? Participamos 20 actores, 4 músicos, cello, 2 violines y viola, 4 cantantes y una guitarra. Muy bien, vean todo esto en un lugar maravilloso, un ex convento, en un ambiente que hay que llevar, eso sí, un joronguito para estar calientito, pero ya con el ponchecito y con el tamalito se van a pasar muy a gusto. Es una pastorela que yo recomiendo, incluso la han visto aquí en la parroquia, vinieron a presentarla y la vieron todos los obispos y aplaudieron muchísimo todos los canónigos de la catedral, y también tendremos en esta ocasión dos funciones especiales para nosotros, una para la gente de la parroquia de San Cosme y otra que ya está llena, y también para el programa Encuentro con tu Ángel, que es un programa que sigue tanta gente. Francisco, pues muchísimas gracias por tu presencia y que tengas mucho éxito. Gracias, pero un gusto enorme como siempre. Gracias amigos, que Dios les bendiga y hasta la siguiente.